Dios les bendiga, hermanos. Creo que estamos contentos. ¿Estamos alegres, hermanos? Pues el Señor nos concede estar de nuevo en esta reunión. Y como dice la canción, en esta reunión Cristo está. Porque Cristo es su palabra. Que nosotros podamos comprender y entender que Cristo es la palabra. Algún día lo vamos a ver manifestado completamente, pero por el momento seguiremos escuchando su palabra. En esta noche estoy muy alegre y contento porque el Señor me ha permitido tener la vida, tener la salud, y pude hacer contacto con un hombre que yo lo oí predicar y me pareció muy bien cómo predica él. Y entonces él se llama Osmar, el hermano Osmar. Entonces este varón les envía saludes. Digo, salúdenme a la congregación. Y qué maravilloso es de que nosotros nos hayamos conocido, me dice. Es un hombre que cree como nosotros creemos. Entonces tuvimos el privilegio de escucharlo anoche. El hermano Ever también lo escuchó. Y realmente me sorprende porque Dios cómo puede tener todavía corazones que crean toda la palabra. Así que vamos a ir a la Escritura. Y vamos a estar hoy, vamos a continuar con el tema, el engaño religioso, le vamos a titular hoy, el engaño religioso, y estaremos en 2 de Tesalónica, capítulo 2, del verso 3 al 12. Vamos a leer esos versos, está bastante hermosa la Escritura. Usted sabe, toda palabra de Dios es inspirada y traída por los santos hombres de Dios, y de la misma manera tenía que venir un profeta para poder interpretarla. Porque la Escritura no es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la palabra si no es a través de los profetas. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que oremos, hermano. Dios Todopoderoso, en esta noche estamos una vez tu pueblo, Señor, reunido alrededor, Señor, de tu palabra escrita, la cual la hemos leído, Señor, en tu nombre, y también, Señor, la palabra hablada, la cual la trajo, Señor, tu mensajero. Estamos, Señor, agradecidos porque nos das una vez más esta oportunidad de venir y escucharte una vez más, Señor. Sabemos, Señor, de que un día ya no podremos venir. Quizás individualmente alguno de nosotros podría faltar y ya no vamos a estar aquí para escucharte. Pero por el momento, danos esa revelación para poder comprender y entender lo que tú nos estás hablando. Pues lo pedimos siempre en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Fíjense, voy a leer los extractos que me quedaron el domingo. Ya días tengo las páginas aquí, no las leo. Estamos siempre en el mensaje El Edén de Satanás. Y entonces vamos a estar ahí leyendo algunas porciones. El profeta de Dios dice que en el tiempo de Adán fue un engaño. Todos sabemos eso, que fue un engaño. ¿Cuántos saben eso? No se me pongan tristes, hermano. Hay que entrar en esto.
¿me entiende? Hay que olvidar todo lo que pasó este día y entrar en la atmósfera de la palabra para que seamos beneficiados. Si no, vamos a salir, como dicen, vamos a salir peor. Así que dice el mensajero, en el tiempo de Adán fue un engaño. ¿Fue un engaño? En cada uno de ustedes podría yo preguntarle de qué manera fue ese engaño. Dice, en el tiempo de Noé fue un engaño. Podríamos también preguntar de qué manera fue el engaño en el tiempo de Noé. En el tiempo de Jesús fue otro engaño. Y ahora es lo mismo, es la misma forma, un engaño religioso. Por eso mi tema es engaño religioso. Ahora, dice él, notaremos la tierra. Dice, vamos a ver un poquito lo que es la tierra, cómo este enemigo, fíjese, sembró su simiente y a través de su simiente vino a controlar la tierra, el planeta. Usted sabe que la tierra le pertenecía a Dios. Y yo sé que Dios en una forma indirecta está controlando la tierra, pero Satanás tiene, fíjese, tiene un sistema religioso sobre el planeta. Y es de esa manera que el ser humano está siendo guiado por su cabeza o por su corazón. Ahora dice él, notaremos la tierra, fíjese, cuando Dios la tenía bajo control. Quiere decir que Dios no la tiene bajo control. Imagínense qué hermoso va a ser cuando Dios tome control de cada uno de nosotros. Quizás todavía Dios no nos controla todavía. Siempre el enemigo se mete y nos controla. Pero qué hermoso va a ser cuando Dios de verdad nos controle. Y entonces esa es también la promesa para toda la tierra. Usted sabe que el mismo proceso que Dios lleva en el ser humano también la lleva en la tierra. Ese proceso de justificación, ese proceso de agua, de bautismo, ese proceso de santificación, de limpieza, ese proceso de purificación, fíjese, y ese bautismo de fuego que es necesario que nosotros recibamos, porque si no, hermano, nosotros no vamos a estar bajo su control. Que Dios de verdad nos dé esa experiencia, hermano, de un bautismo de fuego, para quemar las últimas raicitas que hay ahí, que se quemen, hermano. Que Dios de verdad se compadezca de nosotros y que de verdad nosotros tengamos un bautismo de fuego, un bautismo del Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia. Entonces Dios va a hacer eso con la tierra, fíjese, para volverla, para que los hijos de Dios o nosotros podamos vivir ahí. Así que ahora dice, cuando Dios la tenía bajo su control, luego cuando Satanás tomó posesión al rechazar la palabra de Dios. Usted sabe, cuando estos dos personajes, este hijo de Dios, a través del punto más débil de este ser, que es la mujer, cuando ella canjeó, fíjese, cuando ella dejó caer la guardia, como dicen, entonces Satanás tuvo el derecho de tomar control de ella y tomar control del planeta. De esa manera es que Satanás nos controla a nosotros, cuando nosotros dejamos, fíjese, o dejamos caer la guardia. Cuando viene una escritura, una palabra que ha sido escrita de nosotros, y nosotros la dejamos caer, Satanás toma control de nosotros. Entonces que Dios realmente que tenga compasión de nosotros y que nosotros de verdad estemos 100% bajo su control. Entonces dice él, Satanás dice, tomó posesión, fíjese, al rechazar, fíjese, la palabra de Dios. ¿Quién la rechazó? La rechazó el Hijo de Dios. Cuando la rechazó, automáticamente Satanás pudo meterse. Y es la manera que Satanás se mete en nuestra vida, cuando nosotros desobedecemos. En un tiempo, Dios tenía la tierra bajo su control. Él la puso en órbita, la puso a funcionar. Imagínese usted esa gran bola de tierra y de agua, fíjese, volando por los aires. Fíjese, ahí anda el poco de agua y esa agua no se cae. Y ahí anda, y ahí anda. Imagínese por cuántos millones de años, hermano, ha estado eso ahí. Millones de años y esa agua no se cae. Y entonces dice el profeta, él la puso en órbita, la puso a funcionar. Él lo hizo todo, la tuvo en su control. Ahora comparemos eso con, dice él, y después que Satanás la tomó en su control. Vino Satanás y le tomó control. Ahora, ¿cuántos años, fíjese, le costó a Dios? Fíjese, dice, le tomó a Dios 6,000 años. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo podemos verlo eso? Sabemos que no fueron 6,000 años. Sabemos que fueron 6 días, en la cual, se recuerda que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios comenzó, fíjese, a crear, a formarla,
y hacer todas las cosas que hay sobre la tierra. Él estaba poniendo todos los elementos necesarios que sus hijos iban a necesitar. Fíjese, entonces él se tardó 6 días, pero en el tiempo de nosotros son 6,000 años. Entonces dice el mensajero, no le tomó a él ese tiempo, pero él se tardó ese tiempo, 6,000 años, porque nos ha sido enseñado que un día en el cielo es 1,000 años en la tierra. Y fueron 6,000 años o 6 días en que Dios construyó la tierra. Eso usted lo puede encontrar en la epístola de Pedro, la segunda. Ahí está donde Dios dice que un día de Él son 1,000 años de nosotros. Entonces quiere decir, hermano, que llegamos casi, fíjese, según el calendario romano, hemos llegado al año 6,000, pero realmente en el calendario de Dios no está el 6,000, porque si no, Dios ya hubiera, fíjese, aunque sabemos que el proceso de creación, fíjese, el principio de la creación de Dios se ha manifestado, por esa razón es que ha venido el principio de la creación de Dios, porque estamos, fíjese, acercándonos al sexto, terminando el sexto día de Dios. Al terminar el sexto día de Dios, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dice Génesis? Formó Dios al hombre a su imagen y su semejanza, el sexto día. Entonces, en el mismo, fíjese, en el sexto milenio, Dios forma también al ser humano a su imagen y su semejanza. Usted sabe que William Branham fue la imagen, como dice la Escritura en Ezequiel, la imagen, fíjese, de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Por qué razón vino en este siglo, fíjese, en el año, o sea, en este tiempo del sexto día? Porque la Escritura tenía que ser perfecta. ¿Me entiende? Entonces, dice él, fíjese, ahora le tomó a Dios 6,000 años para establecerla. Fíjese, establecerla. Sembrarla con buena semilla y producir todo según su género, según su naturaleza. Ese era el plan de él. Todo según la naturaleza. Fíjese, todo habría de producir según su género. Todas las semillas eran buenas y así debía producir según su género. A Dios le tomó 6,000 años. Entonces llegamos, fíjese, y por esa razón se ha manifestado hoy, en el 6,000, en el año 6,000, se ha manifestado una semilla, fíjese, del género de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura tiene que ser exacta. Y quizás muchos, usted sabe, pues mucha gente no se ha podido detener en eso. Finalmente dice, cuando terminó de hacer todo y finalmente culminó con su cuartel general, fíjese, en un hermoso lugar que está al oriente del Edén, llamado el huerto del Edén. Quiere decir que hay dos cosas, hermano, el Edén y el huerto del Edén. El Edén sería como el estado y el huerto del Edén sería como, fíjese, la principal ciudad. Como por ejemplo, ¿cuál es la principal ciudad de Las Vegas? De Nevada. ¿Cuál es? Carson City. Entonces, así sería de esta manera. El Edén, todo el estado, y el huerto del Edén sería la capital, por decirlo así. ¿Me entienden? Entonces dice, llamado el huerto del Edén. Acuérdese que, ¿cómo le dijo Dios a Satanás? En el Edén estuviste, querubín. Ahí estuvo. Satanás estaba en esta tierra, fíjese, ahí en el Edén. Entonces, no podemos nosotros tratar de engañar a Satanás, porque él nos conoce todo. Dice el mensajero, tiene más de 6,000 años de experiencia, fíjese, que ha venido lidiando, fíjese, 6,000 años, ¿por qué razón? Porque él lo hizo caer, fíjese, y han pasado 6,000 años en el cual él ha podido ver de qué manera es el hombre y de esa manera él lo puede gobernar. Entonces, que Dios nos ayude a salir del gobierno de él, porque es un gobierno religioso. O sea, no es un gobierno que viene en contra de Dios, no viene a favor de Dios, de ir a la iglesia, de tener compañerismo, pero en medio de todo eso hay un odio oculto, porque esa fue la razón por la cual su primer hijo manifestó. Fíjese, ahí estaba el famoso Caín, el primer hijo del diablo. ¿Qué hizo ese hombre? Adorar a Dios. Quizás hizo todo, ¿me entiende? Hizo todo, fue a la iglesia, oró, ayunó, tomó cena, por decirlo así, fíjese, y hizo un altar hermoso, mejor que el de su hermano, pero él falló en reconocer la palabra de la hora. ¿Cuál era la palabra de la hora? Matar el cordero. Y él pensó en su cabeza y dijo, no puede ser eso, tiene que ser, eso es muy asqueroso, muy sucio. Además dijo,
Mi mamá dijo, se comió una manzana y por eso que yo estoy aquí. Por lo tanto, vamos a llevar manzanas. Vamos a llevar un altar de manzanas, de peras, de toda clase de frutos, fíjese. Y entonces, aunque su papá sabía que no era así, pero él, fíjese, fue engañado, fíjese. Por esa manera él trajo el engaño, él es el principio, fíjese, de la mentira. Entonces dice él que, fíjese, el huerto del Edén estaba, dice, al oriente, fíjese, el huerto del Edén estaba al oriente. Dios puso el cuartel general de la tierra en el huerto del Edén en Egipto. Yo no sé, hermano, pero el profeta aquí dice en Egipto. Quiere decir que en Egipto estaba el Edén. Bueno, yo no sé cuántos sabían eso. ¿No? ¿Nadie sabía? Bueno, imagina, aquí está diciendo él, llamado el huerto del Edén, Dios puso el cuartel general de la tierra en el huerto del Edén en Egipto. Justamente al extremo oriental del huerto estaba el cuartel. Y sobre toda la situación, él puso a su hijo y la esposa de su hijo, sobre todo eso, correcto, así hizo Dios. Y ahí estaban juntos. Pero en un preciso momento que esa mujer se separó de su esposo, ahí cayó el bribón. Eso nos manda un mensaje a nosotros, que nosotros no podemos separarnos de nuestras esposas. ¿Por qué razón, hermano? Porque viene el bribón. ¿Me entiende? Ahora, claro, si usted dice, no, pues yo, hay ciertas circunstancias que se dan, pues hermano, yo ahí no sé. Pero la comisión es de que no se separe de su esposa, a menos que sea para orar. ¿Verdad que sí? Eso es Biblia, hermano. Eso es la palabra de Dios. Usted no se puede separar de su esposa a menos que sea para orar. ¿Por qué razón es así? ¿Por qué no se tiene que separar? Para que el Satanás no los tiente. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Quizás usted se vuelve muy religioso, ¿me entiende? Porque hay mucha gente que piensa, dice, no, de aquí en adelante, pues yo me voy a separar de mi mujer o viceversa, porque yo ahora le voy a servir a Dios. Si es bajo mutuo consentimiento, está correcto. ¿Me entiende? Por esa razón es que el pastor no se puede separar de su congregación. Porque el preciso momento que usted se separa del pastor, fíjese, ¿qué es lo que va a suceder? El diablo lo va a tentar. Entonces tenemos que tenerlo, soportarlo ahí, así como soporta a su marido, así también me tienen que soportar. ¿Me entiende, hermano? Porque esa es la palabra de Dios. Entonces no hay separación, lo material, dice el profeta, tipifica lo espiritual. Entonces, hermano, es una sombra. Usted no puede separarse, fíjese, de su marido o viceversa, y así es en lo espiritual. La congregación no puede convivir o vivir, fíjese, coqueteando con otro hombre. Tiene que estar siempre bajo la dirección, fíjese, la mente de Cristo gobernando, fíjese, esa congregación. Si no, hermano, vamos al caos. Vamos al caos. Pero lo que sucede es que cuando ya se siente un poquito de confianza, ¿me entiendes? Ya dice, no, pues yo ya me la puedo jugar yo solo. ¿Ok? Está bien, que le vaya bien. ¿Me entiendes? Esa es la situación, no es así la cosa. Yo espero que el Espíritu Santo le revele, hermano. Que le revele lo que yo le estoy diciendo. Entonces dice, él lo puso en pleno control. Ellos podían hablarle a los vientos y cesaban de soplar. Por esa razón vino William Branham, el hombre restaurado, el hombre de la posición, fíjese, de Adán en el año, en el siglo 6000, ¿me entiende? O ¿cómo se llama? O en el milenio 6000, fíjese, y ¿qué es lo que hizo? Controló la tormenta en el Colorado. ¿Por qué razón él le sucedió eso en esas montañas de Colorado? Para mostrarle que el hombre ha sido restaurado. El hombre ha llegado al nivel, fíjese, de restauración. Porque ¿cómo es posible que yo voy a restaurar algo si yo no he sido restaurado? ¿Me entiende? Como dicen, predicador, predícate a ti mismo. ¿Me entiende? ¿Cómo puedo predicar yo no fumen si yo soy un fumador? Entonces, ¿cómo podía ser William Branham venir a hablar de restauración si él no estaba restaurado? Tenía que estar restaurado y decir que la palabra hablada es la simiente original porque ya estaba en él. Hermano, no podemos separar, fíjese, porque es un programa, es un plan que ya está hecho y nosotros no podemos separarlo. Entonces él dice, fíjese, dice él, él los puso en pleno control. Ellos podían hablarle a los vientos y cesaban de soplar. Pero ¿qué pasó después que vino, fíjese, este engaño
y que los hijos vinieron sexualmente. Ya le tenía miedo hasta las chinches, ¿me entiendes? Hasta las moscas le tienen miedo a mucha gente. Bueno, hay mucha gente que le tiene miedo a las cucarachas. ¿Por qué razón, hermano? Porque entró el miedo. Antes no había miedo, pero después de eso entró el miedo. Y usted sabe que el ser humano ahora vive con miedo. Que Dios nos libre del miedo, hermano. Porque ha venido el restaurador para quitarnos todo temor. Y que en esta noche nosotros salgamos con valor, fíjese. Como decía la canción, la lid, vamos a la lid. ¿Qué es eso? Vamos a la batalla, vamos a la pelea. Entonces dice él, le hablaban al árbol y este se movía de aquí para allá. Fíjese qué hermoso. No, pues ese árbol ahí en mi casa no me gusta, mejor lo voy a poner atrás. Arbolito, pásate para atrás. Y el árbol me tiene que obedecer porque yo soy el Dios de la tierra. Pero ahora me puedo desgalillar diciéndole a ese árbol que se mueva. Y no se va a mover. ¿Por qué razón, hermano? Porque no estoy restaurado a la posición de William Branham. Que se entendiera esto, hermano. Que se pudiera entender, hermano. Alguien dice, hermano, pero ¿por qué no habla de otra persona? Bueno, al lugar de Adán. Porque Adán, fíjese, fue que me representó como algo caído. Fíjese, Jesús pagó el precio y William Branham me representó como restaurado. Entonces es un plan perfecto. Fíjese, Adán, Jesús y William Branham. Esa es la perfección. 3 es número perfecto. Entonces dice él, le hablaban al árbol y este se movía de aquí para allá. El león y el lobo comían juntos. Y con ellos, dice, y con ellos se acostaba el cordero. Fíjese, hace poquito vi un documental de un león, fíjese, o tigre, no, un león era. Fíjese, había unos búfalos que acababan, creo que era búfalo, fíjese, tuvieron un bebé, o sea, un bufalito chiquito, ¿me entiendes? Recién nacido. Entonces él se extravió así y venía, de repente venía el león, fíjese, y cuando venía, claro, pues venía a destruir a la mamá, por decirlo así. Entonces la mamá salió corriendo y dejó su bebé ahí. Entonces ese bebecito quedó ahí y cuando llega el león, pues yo dije, se lo devoró ya al bebé. Pero no sucedió algo extraño. El león, fíjese, no se comió al bebé, sino que comenzó a jugar con él. Hermano, eso es allá en África. Yo me pregunté, yo estaba aprendiendo allí y Dios me estaba mostrando algo. Dije yo, ¿por qué ese bebé no, por qué ese no se lo come el león? Pues, o sea, ¿cuál sería? Podríamos pensar muchas cosas, pues acaba de nacer, está todo hediondo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero era carne, y al león le gusta la carne. Entonces al rato se empezó a jugar con él y después mejor ahí como dicen, lo abrazó y ahí lo tenía abrazadito. Y fíjese, y claro, pues la mamá salió huyendo y por lo tanto, fíjese, se perdió la mamá. Y a los días, pues el instinto de madre, fíjese, empezó a buscar a su bebé y se encontraron. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es esto, hermano, que una persona inocente, como un bebé, yo me he dado cuenta a veces de bebés que pueden llegar a un lugar donde está un perro bravo y ese perro no le hace nada al bebé, porque tiene inocencia, fíjese, tiene inocencia. Pero si yo me asomo por ahí, imagine qué me puede hacer el perro. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón, hermano? Porque hay algo ahí, un poquito todavía de lo que era en el Edén. Eso es lo que yo aprendí, ¿me entiendes? Entonces dice, por eso dice que me recuerdo de eso porque dice, el león y el lobo comían juntos, fíjese, y con ellos se acostaba el cordero. Ahora no se puede hacer eso porque se lo devora rápido, fíjese, a menos con excepción con el caso de este animalito. No existía la maldad. Por esa razón es que era de esa manera. Todo era perfecta paz, perfecta armonía, todo en perfección, cuando Dios la tenía bajo su control. Noten, él tenía su mundo, lo tenía todo en operación, tenía todo funcionando, todos comiendo vegetación, nada tenía que morir, nada tenía que ser arruinado, nada tenía que ser dañado, todo era perfecto. Y sobre todo esto, él colocó a sus amados hijos, su hijo y su hija, un esposo y esposa para controlarlo todo. Imagine que pudieran las parejas unificarse, hermano, que pudiera llegar el verdadero amor para poder tener un control, aunque sea de sus hijos.
Fíjese cómo lo digo, aunque sea de sus hijos. Porque hoy, hermano, es bien difícil. Los matrimonios no pueden controlar a los hijos. ¿Me entiende? Y eso así es. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una restauración. ¿Me entiende? Entonces, bueno, el profeta nos empieza a hablar sobre los atributos, cómo nosotros somos hijos, cómo es que si somos hijos de Dios, cómo es que estuvimos en Dios, cómo es que ¿cómo se llama? Un caballito tiene que estar en un caballo, y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en Dios. ¿Me entiendes? Eso nos explica así, pero no me voy a detener ahí. Entonces después vamos a seguir con el engaño. Luego dice, cuando él fue a tomar un descansito, fíjese, ahí fue cuando entró su enemigo con engaño, porque mi tema es engaño religioso. Y tomó posesión al malinterpretarle su programa a sus hijos. Le interpretó mal el programa. Entonces, hermano, quiere decir que la posición, fíjese, del profeta es parte del programa. Entonces no puede venir un predicador a quitar esa parte de la restauración. Porque muchos dicen, no, pues el hermano Branham trajo la restauración de la palabra. Sí, pero también está la restauración de todo mi ser. ¿Me entiende? Entonces quiere decir que tenemos que llegar a la completa restauración. Por esa razón es que no podemos moverlo. Fíjese, esta pieza del rompecabezas no la podemos quitar de ahí porque es parte del programa. Entonces, pero cuando, fíjese, él se va un descansito. ¿Me entiende? Cuando Dios suelta un poquito ahí, se va a descansar. Fíjese, ¿qué es lo que sucede? El enemigo entra. Cuando el profeta se fue, la cosa se arruinó aquí. ¿Me entiende? Porque él está descansando. Entonces el enemigo entra y comienza a meterle ideas a la gente y siempre con las cosas de Dios. Usted puede estarle diciendo, fíjese, a una persona hablándole del mensaje y la persona le está contradiciendo con la Biblia. Fíjese, ¿por qué razón? Porque tiene un espíritu, fíjese, religioso de Caín. ¿Cómo se pone a creer que Caín le iba a hacer caso a Abel? No le podía hacer caso, porque lo veía de menos. Y esa es la razón por la cual no me hacen caso, porque me ven de menos. Esa es la realidad, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Caín dijo, no, ¿y qué me va a venir a decir a mí? ¿Me entiendes? Si yo soy el primogénito, yo nací primero, ¿y qué me va a venir a enseñar a mí de cómo adorar a Dios? ¿Va? Si mi padre es el mejor adorador. Usted sabe que Satanás es uno de los... Él inventó la música. Toda esa música que existe, hermano, Satanás la ha inventado. Es una música que usted se queda pasmado y dice, bueno, hijo, ¿de dónde sacan tanta música y tanto tono y tan... Satanás, hermano. Ahora imagínense qué es lo que Dios no puede tener. Si Él puede tener eso, ¿qué es lo que Dios no puede tener? Entonces vino y malinterpretó el programa cuando Él puso confianza en su propio hijo, como cuando usted deposita confianza en su hija. Cuando ella sale de noche con un hombre, como cuando usted deposita confianza en su hijo. Cuando él tiene que ir con un muchacho que bebe o que fuma, ¿ven? Él depositó su confianza en su hijo, que él no haría nada malo. Fíjese, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde viene la influencia. Ahora vamos a ver aquí. Ahora, por medio de esta caída, fíjese, él ha tomado posesión del huerto del Edén. Quiere decir que por eso el mensaje que está predicando el profeta se llama el Edén de Satanás, porque él tomó posesión del Edén de Dios y lo convirtió en el Edén de él. Tecnología, todo lo que tiene. Más adelante él explica de qué está hecho todo esto. Fíjese, tomó posesión y ahora él ha tenido 6,000 años de señorío engañoso. 6,000 años, hermano, tratando, fíjese, de engañar al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios no va a ser engañado. ¿Por qué razón, hermano? Porque lo va a poder identificar. Engañando a la gente, a los hijos de Dios, igual como hizo allá, por cuanto estaban en libre albedrío para actuar como quisieran. Porque Dios le da a usted todavía esa cualidad o esa característica de que usted tiene libre albedrío. Y creyendo que ellos se portarían bien o confiando que actuarían correctamente, luego resultaron con el acto erróneo y vendieron sus primogenituras, igual que Esaú, por el mundo, y Satanás lo ganó y tomó posesión.
Claro, usted sabe, dice el profeta, que no podía tomar control de las escrituras, por decirlo así. ¿Me entiende? Él tomó control de la tierra, pero no le agarró el documento. ¿Me entiende? El abstracto. Eso no lo podía agarrar Satanás. Entonces regresó a las manos de Dios. Pero Dios dijo, bueno, yo tengo aquí el título de propiedad de la tierra, pero yo no soy el dueño. ¿Me entiende? El dueño es mi hijo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo voy a hacer? No, pues tengo que ir allá a la tierra, fíjese, comportarme como un humano y ser un pariente redentor y pagar el precio, fíjese, de lo que ha costado esto, de lo que ha sucedido. Entonces yo voy a pagar el precio para regresarle el título de propiedad a mi hijo, para que él, fíjese, cuando llegue el siglo XX o el siglo XXI, entonces él pueda crear como mi primer hijo que canjeó el producto. Entonces, hermano, eso es el programa de Dios. Entonces dice, igual como hizo allá, dice, por cuanto estaban, bueno, ya lo leí, dice, y creyendo que ellos se portarían, fíjese, por el mundo, vendieron sus primerenituras, y Satanás lo ganó y tomó posesión, y él ha tenido 6,000 años para construir su Edén, igual como Dios tuvo 6,000 años para traer su Edén a la conclusión, al mismo tiempo. Y esto fue engaño, esto fue por engaño de la palabra, fíjese, dándosela a la gente, pervirtiéndola. Hermano, es que bien, nosotros tenemos el mensaje y gracias a Dios, pues usted debería de estar muy agradecido con el Señor. Fíjese de la manera que Dios nos ha guiado para traer este mensaje. Como le digo, me sorprende cuando alguien cree como nosotros. Y digo, no, pues qué tremendo está eso. Entonces quiere decir que hay gente todavía, fíjese, que va a llegar al proceso o está en el proceso de la restauración. Ahora dice él, el Edén de Dios fue establecido en justicia. El Edén de Satanás está establecido en pecado, porque Satanás es pecado. Dios es justicia. El reino de Dios fue establecido en justicia, en paz y en vida. Quiere decir que si nosotros hemos entrado al reino, acuérdense cómo comenzó Jesús, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que si usted entra en ese reino, usted tiene paz y vida. El de Satanás está establecido en pecado y pecado religioso. Ahí está el detalle. Es un pecado religioso que muy fácil nos podría aún engañar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, no, pues yo estoy yendo a la iglesia, ¿me entiende? Pero hay ciertas cositas ahí que sabemos que hay que hacerlas y no las hacemos. Eso quiere decir que es un pecado religioso. Entonces dice él, bueno, da la escritura de Isaías, dice, la voy a leer solamente yo, fíjese que ya la leímos, fíjese, el primer mensaje que predicamos. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, cortado por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subirá al cielo en lo alto, junto a las estrellas. Esos son los hijos, dice. Las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sabemos que él, la manera que ha venido a hacer es usurpando la posición del máximo líder de la iglesia verdadera. Esa es la manera en la cual él ha venido a ser semejante al Altísimo. Ahora compare eso con las otras escrituras en Tesalonicenses. Hace unos momentos, como él dijo que se sienta en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama Dios. ¿Fíjese? Así que él, como Dios, es adorado como Dios sobre la tierra. Usted sabe, nadie se extraña cómo puede ser adorado ese hombre. Fíjese, nadie va a decir, no haga eso, porque todo... La escritura ya no... Hermano, yo no sé qué es lo que sucede, pero, hermano, lo que sucede, fíjese, ya sabiendo en el misterio, porque esto es un misterio. Cuando yo digo, pues yo no sé, ¿me entiende? Estoy hablando del ángulo de que el mundo no sabe. Pero sabemos que el misterio de la iniquidad es esto mismo. ¿Cómo es que puede una persona hacer eso cuando la escritura lo está prohibiendo? ¿Por qué razón? Porque es el misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso, hermano? Cuando Dios manda un espíritu de engaño a la gente. Y cuando usted recibe ese espíritu de engaño, usted ya no puede ver la escritura. Usted va a ver lo que Satanás le muestra. Ahí está el Dios de este mundo, dice, del cual les prediqué el domingo pasado.
Aquí está él hoy en engaño. Esa hora tan traicionera. Estamos viviendo en una hora traicionera. Es necesario, hermano, que realmente nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Es un tiempo de que nosotros debemos de saber de qué manera estamos caminando. El tiempo tan tremendo en que estamos viviendo es el tiempo más glorioso de todas las edades. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo de la restauración. Es el tiempo en el cual nosotros podemos llegar a ser como Adán, fíjese, restaurado. O podemos llegar a ser como el profeta de Dios. Fíjese. Entonces dice él, es el tiempo más glorioso, dice, porque estamos encarando nuevamente el gran milenio. ¿Qué es el gran milenio? La restauración completa. Fíjese, aún sabemos, fíjese, que viene la redención, fíjese, de nuestro cuerpo. Donde ya no vamos a tener este cuerpo, sino el cuerpo perfecto de Dios. Hermano, que se oye bonito eso, pero la verdad es esto, hermano, que eso lleva mucha cosa. Es muy profundo eso, hermano. No es tan así de decir, no, pues hermano, vamos a ver nuestra vida. Fíjese lo que de verdad nosotros tenemos, hermano. ¿Por qué del corazón habla la boca? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cómo usted se comporta? ¿De qué manera usted se encuentra con alguien? ¿Y qué es lo que usted expresa? Eso está demostrando la calidad de corazón que usted tiene. Ahora dice él, fíjese, el gran milenio. Estamos encarando nuevamente el Edén. Quiere decir que el Edén está cerquita ya. ¿Me entiende? Pero hermano, ¿a quién no le gustaría entrar al Edén? Pero si nosotros no lo entendemos, le aseguro que usted no quiere entrar. ¿Por qué razón? Porque no lo entiende. Pero aquí mismo, en esta edad, todo engaño y toda táctica que él ha usado y con la cual ha podido engañar, fíjese, él lo ha juntado todo y se ha reforzado y ha descendido como Dios y se ha puesto en lugar de Dios, tan religioso, y puede citar la Escritura y la puede hablar y les puede hablar de la Escritura. Es igual como Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. Pero con todo eso, si él elimina una sola palabra, es todo lo que él tiene que hacer. De esa manera toma posesión de usted. Una sola palabra. Y ahí está el hueco por donde pueden libremente, fíjese, libremente la doctrina venenosa del diablo puede entrar, como con el filtro del hombre que piensa. Fíjese, es un mensaje que él predicó. Entonces tengo aquí, fíjese, dice, ahora, él dijo, si usted se pone de pie, hermano, y lo voy a dejar ya así. Quiero cumplir de los 40 minutos exactos. Dice, ahora él dijo que se exaltaría sobre el Altísimo, ascendería sobre las nubes y las estrellas, y que se sentaría ahí como Dios, y que estaría sobre el Altísimo. Y él ha tenido éxito en realizar sus amenazas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo le cree. ¿Por qué razón? Porque la profecía decía que este dragón, iba a engañar al mundo entero. Hermano, si contabilizamos realmente la gente que no ha sido engañada, yo le quiero decir esto, y lo digo, hermano, porque siento, fíjese, hay mucha gente aquí, fíjese, que está siendo engañada. ¿Por qué? Con el sistema del Edén de Satanás. Usted solo analícelo, piense su mente, examínese cada uno de ustedes y piense, ¿seré yo, Señor? ¿Entiende? Como cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Por qué no dijo, tú, Judas, me vas a entregar? ¿Por qué no lo hizo él? Piense, ¿por qué no? Él podía haberlo dicho, ¿verdad que sí? Pero él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos, ¿seré yo, Señor? Hasta Pedro, ¿seré yo, Señor? Y todos así, ¿me entiendes? Entonces yo estoy diciendo esto, hermano, porque realmente Satanás está trabajando en la juventud, ¿me entiendes? Y está trabajando en los viejos, está trabajando en los adultos. Entonces debemos de analizar, y ustedes padres deben de fijarse en sus hijos, como dice aquí, con qué muchacho sale, qué es lo que lee en su teléfono, qué es lo que pasa haciendo en la noche a escondidas. Todo eso tienen que saber los padres, hermano, porque si no se le van a escapar. Mira, ha llegado tan fácil el pecado, hermano, que la gente ya ahora ya no le interesa. Tuvimos el caso aquí de una jovencita, imagínense, que toda en la iglesia y todo, y de repente, ¿sabe qué? Aparece con un pagano pervertido. ¿Y qué dice la mamá? Está bien. ¿Por qué? Porque el engaño de Satanás. ¿Cómo va a estar bien esa persona?
Pero es un engaño, hermano. Pero la gente no lo nota eso. Dice, no, dice si de vez en cuando va a la iglesia. Pues sí, pero el diablo lo ha engañado. ¿Me entienden, no? Así que, hermano, es tremendo esto. Entonces dice él, ahora él dijo que se exaltaría, él ha tenido éxito en realizar esas amenazas, y eso ha sido por causa de que la gente en cada edad le ha permitido explicar hasta la nada el valor de la palabra de Dios prometida a esa edad. Ya no es importante Apocalipsis 17. La gente no le importa Apocalipsis 17. La gente no le interesa Juan 14:2. Usted se la puede citar, se la puede decir, y ellos le meten otra interpretación, porque no les importa, hermano. Eso es lo que está diciendo aquí, el valor, fíjese, de la palabra de Dios prometida a esta edad. Así es exactamente como Él lo ha hecho en cada edad. Él ha explicado hasta dejarla en cero. ¿Qué le parece? Ahora, fíjese, hay muy tremendo. Vamos a leer otra partecita aquí. Fíjese. Ahora, por incredulidad hacia toda la palabra de Dios, eso ha producido la simiente de impiedad en el Edén de Satanás. Estamos entrando ahora, dice, en donde Satanás está tomando el trono como el anticristo, en un Edén de esta tierra, un Edén de pecado, la religión pervertida. Él no comenzó con yo soy Satanás, soy el gran ángel. ¿Verdad que no dice así? Pero nosotros sabemos que es el mero Satanás. Pero él no dice yo soy Satanás, adórenme. No dice, no sobre eso, sino a base de pervertir la palabra de Dios. Y así es como él ha traído su reino en cada edad. Y ahora en esta gran edad engañosa está listo para tomar su trono por medio de su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de la descendencia de Caín. Por medio de la descendencia de Caín, él va a tomar control. ¿Y sabe de qué? Entonces viene, como dice la Escritura, y mandó a matar todo aquel que no le adorase. Bueno, yo creo que con eso vamos a terminar. Dice, él mismo se ha construido un Edén intelectual, educado y científico, correcto, predicadores científicos, iglesia científica, teología científica, todo es científico. Todo es a base de conocimiento. La iglesia por completo está edificada sobre el conocimiento, no está edificada sobre la fe. Entonces vamos a leer Apocalipsis 13, 14 y 15 y lo dejo ahí en esta noche. Fíjese, para que usted vea para confirmar lo que el profeta de Dios está diciendo. Entonces dice, Apocalipsis 13, 14 y 15 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, a todos, que le hagan al gran concilio ecuménico mundial. Hermano, lo último que ha sucedido, se reunió, ¿cómo se llama? En el Vaticano se reunieron casi no sé cuántos predicadores pentecostales. Fíjese, hermano, eso es profecía cumplida, hermano. Ahora que alguien dice, hermano, pero no pasa nada, si ese decreto, hermano, va a ser de la noche a la mañana. Eso de repente, eso va a suceder y usted tiene que sujetarse a eso. Si no, sabe lo que le espera, la cárcel. ¿Me entiende? Yo siempre pongo el ejemplo de los seguros de salud. Apareció eso y todo el mundo hay que hacerlo. ¿Me entiende? ¿Y cómo le voy a hacer? No, a mí no me interesa, ya está el decreto, hay que hacerlo y punto. Entonces así va a suceder con esto. Un día ya no nos vamos a reunir aquí. Porque yo les quiero decir, fíjese, ojalá Dios me dé valor y me mantenga con esta palabra, de que nosotros no nos vamos a unir con ellos. No, yo no puedo hacer eso. Usted dice, hermano, pero me van a matar a mi hija, no me van a vender gasolina. Yo no sé, hermano, si quiere consiga gasolina, pero yo la verdad es que no sé. ¿Me entiende? Es una cosa triste. Ahora alguien dice, ahora yo no los estoy afligiendo, hermano. Si entonces sencillamente les estoy diciendo una verdad. Porque aquí está diciendo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, sabemos que es el Concilio Ecuménico Mundial, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen, al Concilio Ecuménico, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Hermano, es una cosa, bueno, esperemos que el tiempo pase. Ojalá que haya unos 50 años, ¿va? Para que usted pueda vivir su vida y los jovencitos digan, no, pues hay 50 años. Arregle su vida, hermano. Veamos las Escrituras, oremos más, hermano. Es el tiempo de que hay que orar más.
Es el tiempo que hay que meditar más en la palabra. Cada mensaje que se predica aquí, óigalo, nuevamente óigalo. Hay gente que no lo oye. Óigalo, escriba ahí, anote y aprenda, hermano. Esto le va a servir. Aparentemente como que no sirve, pero usted está almacenando, fíjese, dentro de usted una pólvora, que cuando venga el Señor con esa llamita, le va a encender ese polvorín que usted tiene. Usted va a ser transformado por el poder de la palabra. Así que oremos. Padre Santo, te damos las gracias en esa oportunidad, Señor, porque de nuevo, Señor, tu pueblo se reúne. Contento, Señor, porque realmente tú nos hablas claro, Señor. El misterio de iniquidad, Señor, ha sido dado a conocer a través de tu siervo, el séptimo ángel. Estamos contentos, Señor, porque ya nos avisaste de todos los acontecimientos y tenemos la verdadera interpretación, porque la misma columna de fuego ha bajado para interpretarla, Señor. Estamos alegres por tu mensaje que tú nos has dado. Ahora permítenos, Señor, que nosotros podamos obedecerlo. Señor, yo en lo personal te pido, quémame, Señor. Quema todo pecado, toda incredulidad, Señor. Toma control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis sentidos espirituales, Señor. Quítame ese orgullo, quítame esa jactancia, quítame toda esa indiferencia, Señor. Toma control, Señor, y quema todo lo que hay dentro de mí, Señor, para que yo pueda tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu, tu Espíritu Santo, Señor, obrando, y que yo pueda ser verdaderamente un verdadero hijo tuyo restaurado a la estatura del varón perfecto, Señor. Padre amado, entregamos este servicio y estos corazones para que tú tomes control de nosotros, Señor. Por el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.